Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora sí comenzamos. Hola, buenas tardes. ¿Ya son tardes? Sí, ya son tardes. Hoy vamos a tener nuestro taller de estructura IDC y ortografía. Pues esperamos que los ayuden en algo. Vamos a empezar viendo un poquito sobre el contenido, lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar acerca de esta estructura IDC, qué es, para qué sirve y los tipos de textos que hay. Asimismo, vamos a ver cómo construir un texto IDC, vamos a ver el proceso correcto, las reglas de acentuación y oraciones simples y compuestas. Esto ya pues va más por la parte de ortografía. Entonces vamos a empezar de una vez con qué es la estructura IDC. Básicamente, supongo que ya les ha tocado mínimo leerla y si no que escribirla. La estructura que conocemos como introducción, desarrollo y conclusión. Esta estructura es bastante útil porque presenta las ideas en un orden lógico y mucho más fácil de dirigir para el lector. Y es una estructura algo básica, podríamos decir, y regularizada, vamos a decir, porque consiste solamente en tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión, y pues básicamente le da como un formato general a todos los textos. Entonces ya lees uno y ya te acostumbras a ese tipo de estructura, entonces cuando leas otro como que ya vas un poquito con la idea de lo que viene. Entonces, ¿para qué nos sirve la estructura? Pues obviamente para varias cosas. Ay, perdón. Primero que nada, la estructura organiza tus ideas, ¿ok? Es más sencillo saber cómo estructurar cuando ya tienes como tal una guía. Usualmente empezamos como con esta lluvia de ideas en nuestra mente, pero finalmente pues las queremos, el texto es para que alguien más lo lea, entonces quieres tenerlas como organizadas y que se entiendan, entonces para esto nos sirve. También nos da formato al texto. No hay como una diferencia tan grande de longitud del párrafo, más bien que obviamente se divide por partes, cada parte puede tener distintas cantidades de párrafos, pero pues se ve mucho más organizado el texto y como les digo, pues el lector también que ya conoce esta estructura, pues ya va como más acostumbrado con esto. La información asimismo se balancea. Otra cosa es que ejemplifica, nos ayuda a argumentar y a dar ejemplos de lo que trata el texto, de nuestra idea principal, y amplía, como mencionaba, todo va en torno a una idea principal, pero también tenemos pues muchas ideas secundarias. Entonces todo esto pues nos ayuda más como a expresar lo que queremos decir concretamente. No sé si María Ángel, si esté ahí. Sí. Bueno, los tipos de texto que tienen el formato de introducción, desarrollo y conclusión son los textos argumentativos, los expositivos, los persuasivos y los periodísticos. Hay que recordar que pues solamente se tiene que seguir cierta estructura a la hora de escribirlos y esto es lo que una de las características que hace de un texto, ya sea argumentativo, expositivo o periodístico. Y pues solamente en sus géneros y subgéneros también se aplica el mismo formato. Ok, ahora, ¿cómo se construye un texto con este esquema? Primero empezamos con la introducción. Hay que recordar que la introducción es como darle al lector una pequeña probadita de lo que van a leer. Entonces, se puede empezar con las siguientes oraciones. Por ejemplo, en este ensayo se hablará de, a continuación el texto dejará claro, y es importante iniciar con una oración que pueda resumir de lo que se trata el texto y el tema. La segunda parte es el desarrollo y se puede dividir en dos partes. La parte 1 del desarrollo tiene que explicarse el objetivo del texto y el tema. Y en la segunda parte es la más importante porque aquí es donde se pone toda la información recabada para el texto, ya sean datos, estadísticas, gráficas, etcétera. Y es muy importante recordar que no se puede resumir, o sea, se tiene que poner toda la información tal y como se extrae y pues esta es como que una recomendación. Y finalmente la conclusión. Ahora sí, ya es hora de resumir y es aquí donde todo el texto tiene que reducirse a un párrafo o incluso se puede llegar a 2 párrafos, pero no tiene que excederse de esta longitud porque si no, pues se puede convertir o se puede considerar como parte del desarrollo. Y algunos ejemplos para poder iniciar la conclusión es en conclusión y se pone ya el resumen de lo que fue el texto, o para concluir o finalizar y se pone lo demás de la conclusión.
Y bueno, algunos tips para cómo hacer ya como tal su escrito. Primero que nada, en la introducción, es muy importante cautivar la atención del lector. Usualmente nos pasa que vemos la primera parte del texto y como que te aburres, lees las primeras líneas y te aburres. Entonces es muy importante como dejar al lector queriendo más, ¿no? Queriendo saber más. Entonces, usualmente esto se puede hacer con una pregunta que deje al lector pensando, con alguna frase, con alguna cita o con algún dato interesante, un dato curioso. Otra cosa de la introducción es hay que dar ideas generales, no empiecen a decir ya como tal datos puntuales, más bien algo muy general. Y obviamente hay que solamente mencionar la idea principal o la función del texto, para qué escribimos este texto y a qué va toda esta escritura. En la parte del desarrollo, es muy importante usar varias ideas secundarias, no solamente quedarnos con la idea principal y una idea secundaria, es mucho mejor respaldar con varias. Asimismo, utilizamos citas para respaldar argumentos. Las citas pueden ser, usualmente cuando son textos literarios, pues agarras citas del mismo libro, ¿no? Pero cuando son textos como científicos o expositivos, es muy, muy importante también agarrar información de otro lado, o sea, no quedarte nada más con lo que tú piensas o con las ideas que tú traes, sino investigar más a fondo, buscar obviamente redes como referencias confiables más bien, y pues de ahí poder apoyar tu información y basar tus datos en algo más, o sea, tener pues sí este tipo de respaldo de tus ideas y escribir los datos muy específicos, ya sean objetivos o subjetivos. Es decir, ya sea estás dando tu opinión, estás dando un dato científico que sea muy puntual, ya ahí sí puedes utilizar números, datos muy concretos y pues sí, toda la información que puedas brindar al lector para que se comprenda completamente el desarrollo. Y finalmente, pues de la conclusión, hay que reafirmar esta idea principal. La que mencionaste al principio, la tienes que volver a decir al final para recordarle al lector a qué ibas con todo esto, porque ya para ese punto, obviamente hay textos cortos que a lo mejor no se les olvida, pero depende de la longitud del texto, hay textos largos que pues ya para ese punto, a lo mejor de tantos datos que leíste en el desarrollo, es como que ya ni te acordabas cuál era la idea del escritor o a qué quería llegar. Entonces, por eso hay que reafirmar. En la conclusión ya no se añade nueva información. Toda la nueva información o todos los datos que quieres dar van en el desarrollo. En la conclusión no los pongas. Ahí ya mejor muévelos al desarrollo. Y hay que cerrar con algo, o sea, es un buen tip cerrar con algo que deje al lector pensando, que quiera saber más, que quiera investigar más, incluso que pues siga leyendo más de tus trabajos. Esto también se puede hacer con una cita, con un dato, igual que al principio, pero ahora al final está muy padre que te quedes así como pensando sobre el tema y pues que te den ganas de seguir aprendiendo más sobre eso. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el área de ortografía. Sí, bueno, ahora vamos a ver más que nada reglas de la acentuación y cómo separar las sílabas. Primero, el primer paso es, pues, en cada palabra tienes que separar sílabas para poder distinguir dónde está el tilde. Las palabras pueden ser también monosílabas. Eso significa que tiene una única sílaba, ejemplo, sol o hoy. Y una sílaba puede estar formada por una única vocal, pero nunca por una sola consonante. Perdón. Y lo número 2, comprobar la sílaba tónica. ¿Qué significa sílaba tónica? Que, o sea, es la sílaba que tiene una pronunciación con mayor intensidad y se clasifica como última, la que está más a la derecha, penúltima, la anterior a la última, antepenúltima, la que está antes de la penúltima. Número 3, clasificar las palabras según la posición de la sílaba tónica. Pueden ser agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Las agudas es la que tenga la sílaba tónica en la última. Las llanas tienen la tónica en la penúltima. Las esdrújulas tienen la tónica en la antepenúltima. Y la sobresdrújula tiene la sílaba tónica en cualquiera después de la antepenúltima. Número 4. Normas de acentuación
Poner acento según la palabra. En las agudas, se acentúa la palabra acabadas en vocal, ya sea pues, las vocales A, E, I o U, además de N y S, a menos que la S esté precedida por otra consonante. Por ejemplo, saltará, camión, autobús. Las palabras llanas se acentúan cuando no se acaban en vocal A, E, I o U, N y S, excepto S precedida de otra consonante. Ejemplos, lápiz y cómics. Esdrújulas, se acentúan siempre. Ejemplos, águila, púrpura. Y las sobresdrújulas también se acentúan siempre. Ejemplo, difícilmente, cuéntamelo. El número 5. Normas generales de monosílabas. Las monosílabas no se acentúan a excepción de que los acentos sean diacríticos. Esos acentos son los que sirven para diferenciar las palabras que se escriben igual pero tienen distintos significados. Por ejemplo, T de pronombre personal, te doy un abrazo, o T de la infusión, se bebe un té. Número 6. Casos donde las reglas no se cumplen. Los pronombres interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? El cómo en esta situación, pues debe tratarse, o sea, según la normativa, al tratarse de una palabra llana, terminada en vocal, pues no debería llevar acento, pero como, o sea, sí tenemos que ponerlo porque tenemos que señalar que se trata de una pregunta. Entonces, en todos estos casos de preguntas como cuándo, cómo, pues sí se debe poner porque es pues interrogativo. Y luego el número 7. Adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en mente mantienen el acento del adjetivo que va antes de la terminación. Por ejemplo, difícil, difícilmente. Y ágil, ágilmente. Bueno, ahora hablando de las oraciones simples. Estas oraciones se componen de dos partes, del sujeto y del predicado. El sujeto es quien lleva a cabo la acción del verbo y el predicado es la acción que realiza el sujeto. Un ejemplo es la niña lee muchos libros. La niña es el sujeto y lee muchos libros es el predicado. Hay que tomar en cuenta que siempre en el predicado, o sea, para identificar desde dónde empieza el predicado, tienes que identificar primero el verbo conjugado y a partir de ese, pues en adelante va a ser el predicado. El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. En este caso, niña, pues sí es más importante que el artículo la, no es importante ponerlo cuando estamos considerando lo más importante. Y lo núcleo del predicado, pues también es lo más importante del predicado, en este caso el verbo conjugado, que es lee. Y bueno, hay varios tipos de sujeto. Está el expreso y el tácito. El expreso se encuentra textualmente en la oración, es el que lo puedes identificar. Por ejemplo, los estudiantes salen a comer. El sujeto pues es los estudiantes y como se puede, o sea, pues ahí está en la oración, es expreso. También está el tácito, que es el que no se encuentra textualmente en la oración, pero tú lo puedes inferir de acuerdo a la oración. Por ejemplo, salen a comer, pues ¿quiénes? Los estudiantes. O aunque no sepas los estudiantes, pues sabes que es ellos. Entonces, pues sí, no está explícitamente, pero lo puedes inferir. Ahora vamos a hablar un poco más sobre, ya que hablamos de los tipos de sujeto, ahora vamos a hablar sobre los elementos del predicado, ya que en especial el predicado tiene pues tres elementos. Primero tenemos el objeto directo, que es el objeto que recibe directamente la acción en la oración.
y lo podemos identificar con la palabra qué es lo que más el verbo en participio que está situado en la oración. Y también tenemos el objeto indirecto, que es el que recibe indirectamente la acción que se está llevando a cabo en la oración y se identifica con a quién o para quién es el objeto directo. Entonces acá abajo pues tenemos el ejemplo y vemos que es él le compra flores a su mamá. Identificamos el objeto directo con qué es lo que él compra. Flores. Significa que flores es el objeto directo. Y para quién compra las flores es pues las compra para su mamá. Significa que a su mamá o para su mamá es el objeto indirecto. Y también parte de los elementos del predicado es el complemento circunstancial, que precisamente es como un complemento que nos indica las maneras, las diferentes maneras en que el verbo se realiza en la acción. Por ejemplo, tenemos de 4 tipos que son de modo, de tiempo, de lugar y de cantidad. El de modo nos indica precisamente cómo se realiza la acción de la oración. El de tiempo, cuándo, el de lugar, dónde, y el de cantidad, cuánto o en qué medida la realizamos. Por ejemplo, tenemos María y Luis comieron mucho a gran velocidad el viernes pasado en un restaurante. Y en colores podemos apreciar los 4 tipos de complemento circunstancial. Por ejemplo, ¿cómo comieron María y Luis? Sería a gran velocidad. Ese sería el complemento circunstancial de modo. Después tenemos, ¿cuándo comieron mucho María y Luis? El viernes pasado. Ese sería el complemento circunstancial de tiempo. Después, ¿dónde comieron mucho María y Luis? Sería en un restaurante, el complemento circunstancial de lugar. Y finalmente, ¿cuánto comieron María y Luis? Mucho, que sería el complemento circunstancial de cantidad. Y ahora vamos a pasar a las oraciones compuestas. Para identificar una oración compuesta, lo primero que tenemos que, pues, o sea, como que darnos cuenta es que estas tienen 2 o más verbos. Es decir, si nada más tiene uno, pues se clasifica como una oración simple. Pero si en la oración ya vemos o identificamos 2, significa que ya es una oración compuesta. Y para este tipo de oraciones hay 3 clasificaciones. La coordinada, en la que son oraciones con la misma importancia que se unen mediante diferentes nexos o conjunciones. También tenemos la yuxtapuesta, que también son 2 oraciones con la misma jerarquía o la misma importancia, que se unen mediante signos de puntuación. Y finalmente las subordinadas, que ahora sí tenemos 2 o más oraciones, en la que una es la principal y las demás dependen de esa principal. Y generalmente están unidas por nexos subordinantes. Ahorita vamos a ver ejemplos sobre cada una. Primero tenemos que para las coordinadas utilizamos nexos o conjunciones y ahí vemos algunos ejemplos. Estos pues generalmente con la práctica los podemos ir identificando, pero también se pueden encontrar en internet muy fácilmente para, bueno, facilitar la clasificación de este tipo de oraciones. Y por ejemplo tenemos y, ni, que, por qué, o, ya, pero, sin embargo, aunque, a pesar de, sí, en consecuencia, finalmente, y hay muchos, muchos más. Y por ejemplo aquí tenemos, está nevando y ellos están esquiando. Significa que, por ejemplo, identificamos el verbo de la primera oración. En este caso podemos ver que está es un verbo y nevando también, y están unidos por la i, que sería nuestro conector, nuestro nexo, nuestra conjunción. Y luego ellos están esquiando, que ya sería la segunda oración con otros 2 verbos más. Después tenemos la yuxtapuesta, que si recordamos es aquella que se une con signos de puntuación.
Y entre estos signos de puntuación podemos encontrar la coma, el punto y coma o los dos puntos. Por ejemplo, tenemos el cielo está nublado, coma, el mar está revuelto. Son dos oraciones en donde vemos que los verbos son está en ambos casos. Y tenemos, bueno, los dos verbos, ¿no? Después tenemos punto y coma, en donde está lloviendo, punto y coma, no iremos al parque. Y aquí, bueno, los verbos también es está lloviendo y iremos en la segunda oración. Y finalmente tenemos dos puntos en donde encontramos fue un gran concierto. Dos puntos, la banda tocó muy bien. Vemos cómo las oraciones en estos casos son unidas mediante este tipo de signos de puntuación. Y finalmente tenemos la subordinada, en donde también utilizamos conectores, en este caso subordinantes, se les puede llamar. Y encontramos de, para, cómo, por qué, quién, cuándo, del qué. Y como ejemplo tenemos, hoy vimos a mi primo, del que te hablaba ayer. En este tipo de oraciones, un tip es que, por ejemplo, podemos identificar que la primera oración es la principal y la segunda es la dependiente. ¿Pero por qué? Porque si tú quitas la primera oración, la segunda queda sin contexto o sin sentido. Sin la primera no la entenderías. Es una manera de la que podemos identificar cuál sería la oración principal y cuáles dependen de ella. Y finalmente también tenemos que las oraciones subordinadas se dividen en tres tipos más. En estas podemos encontrar primero, bueno, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Primero tenemos las sustantivas, que como indica su nombre, la oración principal tiene como núcleo un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada, y generalmente se utilizan conjunciones como que, de que, si, a o para. Un ejemplo de este tipo de oraciones es María no está dispuesta a perdonarte. Y aquí vemos que los dos verbos son está y perdonarte. Después tenemos las adjetivas en donde como un adjetivo calificativo se orientan a pues calificar, describir o complementar a un sustantivo. Los nexos claves son como que, al que, del que, de quién, cuyo, dónde, cómo, etc. Vemos que todas estas palabras como que van orientadas a describir algo. Entonces eso es como característico de las adjetivas. Y como ejemplo tenemos mi amiga de la que te hablé va a venir al rato. Aquí vemos que los verbos son hablé y venir, los dos verbos. Y el nexo clave es de la que. Vemos cómo se ven unidas las oraciones mediante este conector. Y finalmente tenemos las oraciones adverbiales, en donde estas, como ya vimos anteriormente en complemento circunstancial, también dan como un contexto de cómo se realiza el verbo en la acción o en la oración. Y los nexos clave, o sea, como más importantes son más que, tan que, apenas, tan pronto como, siempre que, dónde, cómo, etc. Como ejemplo tenemos, te daré lo que pides, siempre que hagas lo mismo. Vemos que identificando los dos verbos o hasta más, daré, pides, hagas, y como conector tenemos siempre que. Vemos como esa pequeña palabrita nos une las dos oraciones o hasta más oraciones, ¿no? Y pues estos serían los tres tipos de oraciones subordinadas. Bueno, finalmente es todo lo que tenemos de ese pequeño taller de estructura IDC y de reglas ortográficas. Entonces, ahora en esta parte, pues les pedimos que confirmen su asistencia a través de esta liga, que pues no sé si alguien me puede ayudar poniéndola en el chat. Y
pues también que nos den su opinión de qué tal les pareció, si les gustó. Muchas gracias igual por asistir.